Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. El pasado viernes 5 de diciembre estuve conversando durante 3 horas con Ernesto Londoño, periodista del prestigioso diario estadounidense The New York Times. Londoño forma parte de la junta editorial de dicho medio de prensa. Es un joven colombiano, sin duda muy inteligente, y que, en mi modesta opinión, durante los 15 días aproximadamente que pasó en Cuba, pudo comprender, pudo palpar de manera muy clara, muy precisa, la triste realidad que vivimos en nuestro país. En las 3 horas de conversación, creo que solamente no comprendió, quizás me equivoque, ojalá me equivoque, no comprendió bien mi explicación sobre el por qué muchísimos cubanos con los que él pudo hablar en la capital dicen no conocer a la oposición pacífica o emiten opiniones críticas sobre las fuerzas prodemocráticas cubanas, opiniones siempre que son fruto, ¿no?, de la constante calumnia, de las campañas de difamación del régimen castrista contra quienes luchamos por hacer de nuestra nación una nación libre, democrática, justa, una nación próspera. Yo le explicaba de que, primero, en todos los lugares no es igual, no es lo mismo preguntar en la capital cubana o preguntar en Ciego de Ávila o preguntar en Cienfuegos, donde hay creciente presencia de la oposición, pero no la suficiente como para que diariamente en las calles de cada una de estas ciudades se sienta, se note, se vea el accionar pacífico a favor de la libertad y la democracia en Cuba. Quien pregunte en Santiago de Cuba, quien pregunte en Palma Soriano, quien pregunte en Palmarito de Cauto, Mella, San Luis, Contramaestre, qué cosa es la oposición, va a tener muchísimas respuestas, porque todos los días la Unión Patriótica de Cuba en estas ciudades, en estos pueblos que acabo de mencionar y en otros del oriente del país, y en Camagüey y en otros muchos sitios del país, todos los días la Unión Patriótica de Cuba está haciendo algo a favor de la libertad y la democracia, a favor de los derechos elementales del pueblo cubano. De ahí que, si preguntas aquí, por ejemplo, en Altamira, en cualquier lado, qué cosa es la oposición o qué cosa es la UNPACU, cualquiera te va a decir: una organización que lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos, una organización que realiza marchas, que da mítines, que reparte materiales audiovisuales, materiales impresos con información, con datos sobre el diario accionar a favor del cambio en Cuba, una organización que da de comer a los viejitos desamparados, que lleva al hospital al que no tiene un vehículo ni aparece la ambulancia para llevarlo cuando lo necesita, una organización que publica lo mismo una entrevista de alguien que ha sido víctima de un maltrato policial como la de alguien que lleva 2 o 3 años sin vivienda porque las autoridades no dan respuesta a sus serios problemas habitacionales y otros muchos problemas. A la UNPACU, acá en la provincia de Santiago de Cuba, le buscan diariamente decenas, centenares de personas que quieren una u otra ayuda, que nos buscan como medio de solución, como quienes pueden ayudarle a buscar la solución a su problema. Yo le decía también al periodista del The New York Times que
muchísimas personas de esas que en la capital le pueden decir a cualquier extranjero o a cualquier persona que no conocen que ellos no saben quiénes son los opositores, 10 minutos después lo puedes ver dándole un fuerte apretón de mano a un opositor y diciéndole: estoy contigo, ¿cómo va tu lucha? ¿Qué están haciendo? Quedó muy buena la última protesta que hicieron en tal lado, anoche apareció un grafiti en tal sitio. Porque desgraciadamente, aun cuando hemos evolucionado muchísimo, hemos avanzado bastante en cuanto a eso, todavía muchísimos cubanos actúan, viven según eso que hemos llamado doble moral. Y al que no conocen le dicen: no sé quién es la oposición. Y al que sí conocen y le tienen confianza, dicen: estoy con los opositores. O por lo menos les deseo éxito en la lucha que llevan adelante por el bienestar de todos los cubanos. Se dice que en Polonia, días antes de la caída del bloque comunista, difícilmente un checoslovaco dijese, le contestase o le afirmase a un desconocido que sabían quién era Václav Havel. Días después, Havel era presidente y todo el mundo decía haberlo conocido, haberle estrechado la mano, aunque hubiese sido una vez en su vida, y haberle tratado de una u otra manera. Incluso los que le negaban el saludo después decían: yo fui solidario. Muchos dicen luego: yo fui solidario, yo le ayudé, yo le apoyé, yo una vez pasé de mano en mano en el barrio un escrito sobre la lucha que llevaban, etcétera, etcétera, etcétera. El viernes conversé, disculpen, con el periodista del New York Times y hablamos sobre este tema y otros muchos temas. Hablamos sobre los editoriales que The New York Times publicó sobre la cuestión cubana, hablamos sobre si era conveniente o no el levantamiento en este momento del embargo norteamericano, hablamos si era válido canjear al contratista norteamericano Alan Gross por los 3 espías convictos que el régimen cubano tiene todavía presos en los Estados Unidos. Hablamos sobre muchas cosas, pero el tema sobre el que quiero hablar hoy, el tema que quiero compartir con los aquí presentes y con quienes van a ver este material audiovisual, es sobre si los cubanos están o no con la oposición, si los cubanos quieren o no quieren cambio. Eso nosotros, los miembros de la oposición, los miembros de la UNPACU y la población en general lo tiene bien claro. El régimen castrista ya nadie lo soporta, nadie con sinceridad diría que está de acuerdo, que es favorable al régimen que tanto daño ha hecho a la nación. El sábado, al día siguiente de mi conversación con Londoño, llegué al aeropuerto José Martí, Terminal 5, porque con la cuestión de la cumbre CARICOM-Cuba se habían hecho muchísimos cambios, no solamente en las rutas por carretera, sino también de terminales aéreas. Los vuelos nacionales habían sido cambiados de una terminal hacia otra, los internacionales también habían sido movidos, pero lo peor del caso no fue estos movimientos. Lo peor fue que cuando llegué al aeropuerto, pasado el mediodía, me encontré con que no había salido un vuelo nacional en todo el día. El vuelo de Guantánamo no había salido el Dolguín, no había salido el primero que tenía que salir para Santiago de los 2 vuelos diarios, no habían salido ninguno. El aeropuerto lleno de personas molestas, de personas cansadas, de personas hasta con hambre, de personas desesperadas por llegar a su destino. Imaginé primeramente que esto tenía que ver con el mal funcionamiento de las cosas en el Estado dictatorial, el Estado totalitario de los hermanos Castro, donde al no haber respeto, el debido respeto por la propiedad privada, al ser gestionada la mayoría de las cosas por la dirección estatal, por burócratas indolentes e incompetentes, pensé que debido a eso era
todo aquel retraso con los vuelos y por eso tantas personas esperando y esperando por llegar a sus respectivos destinos. Al oír aquella situación pregunté en información cuál era la hora entonces del vuelo que debía abordar hacia Santiago de Cuba, del avión que debía abordar hacia Santiago de Cuba. Debía salir, según me dijeron, a las 5:30 de la tarde. En el pasaje, en el boleto que tenía, se me decía que a las 2:30 debía estar allí en el aeropuerto para chequear, comprobar el pasaje, pero que ya el vuelo no iba a salir a las 5:30, que había serios retrasos con todos los vuelos y que el vuelo entonces saldría a las 10:50 de la noche. Le pregunté a la de información, también bastante cansada, según se le podía notar en su rostro, y nada amable con quienes pedían información sobre por qué los retrasos o sobre los horarios a que saldrían los aviones. Le pregunté si podía irme hacia la ciudad y regresar sobre las 8 o las 9 de la noche, y me respondió con no muy buena cara que no, ella no sabía, que eso debía preguntarlo al jefe de la línea. Pregunté dónde se encontraba dicho funcionario, me indicó y allá me fui con una señora que estaba al lado mío esperando también respuesta sobre nuestro vuelo. Fuimos hasta donde el señor y nos dijo, me respondió que podía irme y regresar a las 8:30 de la noche, que el avión saldría a las 10:50. Le dije a la señora que se mantenía cerca de mí, que si vivía en La Habana. Me dijo que sí, le pregunté y me dijo que sí, y me ofrecí, porque andaba con un activista de la UNPACU de Ciudad de La Habana, de la capital, nombrado Rafael, en su Moscovich viejo, en bastante mal estado, pero se mueve, y era lo más importante en esos momentos. Me ofrecí para llevar a la señora hasta su vivienda y regresarle al aeropuerto sobre las 8:30 de la noche. Ella me dijo que debía consultarlo con quienes le acompañaban, su esposo y un sobrino. Le digo, consúltelo entonces. Habló con ellos y ella llegaron a la conclusión de que no estaban en condiciones de pagar, no por el viaje. Y viene y me dice con mucha pena, mire, le agradezco mucho, pero es que no tenemos para pagarle el viaje. Vamos a quedarnos aquí en el aeropuerto hasta la hora que salga el avión. Yo le rectifico que mi ofrecimiento no implicaba costo alguno, que le llevaríamos completamente gratis y le recogeríamos, ya yo lo había consultado con el dueño del vehículo, y le recogeríamos y devolveríamos a el aeropuerto sobre las 8:30 de la noche. Aceptaron y salimos del aeropuerto hacia La Habana. Me puse a tuitear, a pasar desde mi móvil mensajes a mi cuenta en Twitter y a otros correos amigos sobre lo que estaba pasando. Y cuando me di cuenta, ya estábamos en Mantilla, frente a la casa de estos amigos, de estas personas que habíamos recogido. Es decir, que apenas conversamos durante el viaje. Durante el camino, lo único que hice, el único comentario que formulé fue sobre lo ridículo que resulta todo en un país bajo un régimen comunista, bajo un régimen totalitario. Hice mención a que, por ejemplo, Yumila Reina, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, tiene que viajar el próximo día 10 a República Dominicana, y el viaje sería de la siguiente manera: el avión saldría rumbo a Panamá, que está en la dirección opuesta. Recordemos que Santo Domingo está en Santiago de Cuba más cerca que La Habana de Santiago de Cuba. Sin embargo, una santiaguera, para ir a República Dominicana, tenía que viajar a La Habana. De La Habana abordar un avión para ir hasta Panamá.
de Panamá a abordar otro avión que la llevaría a República Dominicana. Y al regreso pasaría casi por encima de Cuba, volaría sobre casi toda la isla, llegaría a Panamá y de Panamá tendría que regresar a La Habana. Cuando hice este comentario, ellos, por supuesto, entendiendo, ¿no?, que en verdad, sabiendo que en verdad en este país todo anda muy mal y que estas son cosas no solamente ridículas, sino cosas de locos, se rieron cantidad. Al regreso sí decidí entablar conversación con los tres, el matrimonio y el sobrino, y comencé, porque me di cuenta estando en casa del amigo que me había llevado al aeropuerto, que el avión Antonov 158 que había traído a La Habana al primer ministro de Granada y al secretario del CARICOM y también a quien está al frente de la Organización de Estados del Caribe, es decir, sin duda todo indicaba que era uno de los pocos aviones que tiene el Estado cubano y que debían estar viajando en la mañana desde La Habana hacia Oriente y desde Oriente hacia la capital. No estaba completamente seguro, pero más tarde un amigo me aseguró que el avión que dio el primer viaje a Santiago, porque el primer viaje que debía haber ocurrido en horas de la mañana, terminó ocurriendo sobre las 9:30 de la noche, y que por su numeración, por su serie, por su número, sin duda era el mismo avión. Yo le digo a estos amigos, cuando estábamos en el vehículo de regreso al aeropuerto, ¿saben ustedes por qué no aparecen los aviones que tienen que volar hacia Oriente? Ellos no supieron decirme. De hecho, ya me habían dicho que ellos no veían televisión, que la televisión es bastante mala y que no perdían su tiempo en ver la televisión cubana. Y por culpa de eso tuvieron que pagar más de lo que podían, porque fueron hacia la Terminal 1 y allá se encontraron con que debían ir hacia las 5 y tuvieron que volver a alquilar un auto para hacer ese recorrido. Cuando se quejaron por no informarle, porque se supone que la agencia debía informar, porque para eso se quedan con algún número telefónico del cliente, debían informar del por qué estos cambios, le dijeron que si no lo vio por televisión, se lo dijeron en muy mala forma. Cuando le pregunto si sabían por qué no aparecían los aviones que debían movernos hacia Oriente, me dijeron que no sabían, y le digo enfáticamente, porque los primeros ministros, o algunos primeros ministros, algunos mandatarios del Caribe, hombres bastante pragmáticos, no quieren gastar los recursos de sus países viajando a cumbres a La Habana. Y el régimen cubano, que es muy dado a reuniones y cumbres y más reuniones, con tal de tener cumbres en La Habana y de decir que tienen solidaridad y apoyo de gobiernos del Caribe o de cualquier parte del mundo, si están dispuestos a sacrificarnos más de lo que vienen haciendo hace más de 56 años y suspender los vuelos sin dar ninguna explicación y mandar estos pocos aviones a mover a estos primeros ministros, a estos mandatarios del CARICOM. Cuando dije esto, este matrimonio no me dejó terminar de hablar. Estas personas que se dedican al mundo de la cultura comenzaron a expresar de manera atropellada, con tremendo ritmo, con tremenda velocidad, todo el descontento que han venido acumulando durante años. Me hablaron de los pésimos salarios, me hablaron de los problemas del transporte, de los problemas en los hospitales, de la falta de derechos, de la falta de libertades, de que no hay opción, que la salida del país es la única opción que encuentran la mayoría de los cubanos. Ya yo no tuve que decir más nada. Eran más opositores al régimen que yo. Lo que estaban
muy mal informado, muy desinformado sobre qué se hace en Cuba a favor de la libertad y de la democracia, qué se hace en Cuba para poner fin a todas esas cosas que a ellos y a la inmensa mayoría de los cubanos molestan. Me preguntaron, hablando y hablando, me preguntaron que si yo era periodista y le expliqué que no, que era el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Le expliqué qué era la Unión Patriótica de Cuba y luego de explicarme su ignorancia sobre nuestra lucha, me dijeron, yo claro le expliqué que era obvio, artistas que pasan las 24 horas del día esforzándose por ver qué llevan a la mesa, qué comen, cómo se alimentan, cómo visten, cómo terminan su casa en construcción, es obvio que deben de conocer muchísimas cosas de lo que acontece a lo largo y ancho del país en materia de lucha a favor de la democratización de nuestra patria. Quedaron tan amigos que me exigieron que en mi próximo viaje a La Habana les visite. Me hablaron sobre cómo sus colegas, cómo sus compañeros piensan tan igual que ellos, cómo ya están completamente cansados, completamente obstinados de las serias dificultades que el Estado totalitario nos impone a todos los cubanos. Le pedí al chofer del carro que le llevase uno de nuestros discos con información sobre nuestra diaria lucha. Y esta anécdota, que son cientos, miles las que podemos contar diariamente porque les ocurren a nuestros activistas en muchísimas partes del país, son la mejor prueba, el mejor argumento para afirmar que al régimen no le quiere nadie, que la cuestión está en que aún debemos seguir avanzando a buen ritmo, a pasos acelerados, firmes y seguros, para demostrar a esos miles de cubanos descontentos que sí hay una opción para salir de nuestros graves problemas. Y esa opción la da la Unión Patriótica de Cuba, esa opción la da la oposición pacífica prodemocrática, esa opción es la lucha no violenta por el bienestar y los derechos de todos los cubanos. Eso traté de explicarlo al periodista del New York Times y lo hemos explicado muchísimas veces en muchos sitios, en muchos medios, pero quien no ha vivido en carne propia, quien no ha sufrido lo que significa, lo que se sufre cuando se vive bajo un sistema de este tipo, no puede comprender fácilmente la esencia del mismo y tampoco puede comprender por qué las cosas parecen irle también a la dictadura cuando en verdad la dictadura es la primera en saber que está en su fase final, que se le agota el oxígeno, que se le acaban las energías, que todo depende de que acabemos de levantar el pueblo, de llevar al pueblo a las protestas pacíficas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y la mejor manera para alcanzar nuestros objetivos que son deseados por la inmensa mayoría de los cubanos, es uniéndonos, es cerrando filas y trabajando unidos con inteligentes y efectivas estrategias para libertar a la nación.